La verdad que fue muy conmovedor, porque bueno, la verdad que todas las personas del equipo fueron muy amables, me hicieron un homenaje, un video, y bueno, y aparte vinieron personas que ellos invitaron a personas de la comunidad universitaria. Bueno, yo había muchos, te vi en un momento dado, había muchas personas de otras carreras, de otras facultades, estudiantes que los tuve en otros años, y realmente fue muy, muy emotivo. Muy emotivo, muy lindo también, porque realmente que eso ocurra en la casa de uno, creo que tiene un valor agregado especial realmente, ¿no? Así que fue muy interesante. Y sí, esto de alguna manera, bueno, yo tengo turno en ANSES el lunes que viene, así que ya inicio todos los trámites de jubilación correspondientes y bueno, después por supuesto alguna vez me invitarán, espero, dar alguna charla, alguna cosa, pero bueno, ya no va a ser más la responsabilidad formal. Efectivamente fue la última clase formal en la materia. Fue muy lindo y muy emotivo. ¿Y qué sentís analíticamente, digamos? Porque siempre fuiste un crítico de la realidad. Este momento del país en que te encuentras en esta coyuntura, ¿no? Dejar de ser un profesor activo, muy activo, porque además representás a la psicología de la Argentina en otros foros internacionales muy buenos, pero que pasado mañana, lo pongo así entre comillas, vas a pasar a ser un jubilado en este momento tan quebrado de la política previsional del gobierno, ¿no? Efectivamente, es difícil. En sentido estricto, a mí el CONICET me intimó a jubilarme. Yo ya había sido autorizado por la universidad a permanecer hasta los 70 años. Y como mi lugar de trabajo, mi instituto de trabajo es un instituto de la universidad, y el CONICET, aquellos que tenemos dedicación exclusiva en la universidad, nos descuenta todo lo que nos paga la universidad, jamás me imaginé que el CONICET fuera a intimarme. Pero bueno, lo hizo. Y efectivamente, un momento muy difícil del país, un momento muy difícil del mundo. Vos lo señalabas hace un rato, ¿no? Lo que puede llegar a ocurrir si efectivamente Rusia iniciara un ataque nuclear, digamos, con todas las consecuencias que esto puede tener. Yo siempre recuerdo que uno terminara... Igual Rusia dice que es una respuesta, es una defensa... Efectivamente, por lo de los misiles de largo alcance. Soy cuidadoso en esto porque correcto. Ahora prácticamente los medios occidentales dicen Rusia iniciaría un ataque nuclear. Bueno, hay una consecuencia. Coincido contigo absolutamente, Oscar. Y bueno, yo siempre recuerdo que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el horror a la guerra nuclear, me acuerdo que hizo generar en el campo de la psicología todo un desarrollo y proyectos de investigación en lo que se conoció como psicología transcultural. Yo siempre recuerdo, ¿no? El primer artículo del Estatuto de la UNESCO, que no me acuerdo ahora si fue creada en 1946 o 1947 o 1948. Por ahí. Poquito tiempo después de la guerra. El primer artículo dice, palabras más, palabras menos, porque en la mente de las personas se originan las guerras, es en la mente de las personas que tenemos que edificar las barreras para la paz. Es exagerado decir que las guerras se originan en la mente de las personas. Hay cuestiones económicas, políticas, de todo tipo. Pero no cabe ninguna duda que ese temor a la guerra nuclear, ese temor a que hubiera una guerra después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, hicieron generar un desarrollo de la psicología fenomenal, ¿no? Pero además, quienes tenemos esos añitos que nos recordamos de algunos efectos de ese miedo, imaginábamos que en el año 2000 se terminaría el mundo con una tercera guerra mundial, sí, que era una guerra nuclear. Exactamente, ¿no? Sí, tal cual. Y creo que bueno, siempre estuvo eso como un temor. En los últimos años todos los proyectos de desarme y de desnuclearización, por lo menos para la guerra, no para otros aspectos, se había visto como un avance y demás, pero efectivamente lo que está ocurriendo ahí entre Ucrania y Rusia, en realidad entre la OTAN, porque ya no existe más Rusia, el pacto y Varsovia, o sea, Rusia es problemático y da mucho temor así que bueno, vos lo decías bien, ¿no? En ese momento todo lo de el encuentro de Milei con los funcionarios en el G20, en Río de Janeiro y demás, son casi secundarios, sí, por más que para nosotros es central, porque bueno, las políticas que está aplicando. Hoy me acabo de enterar en un mail que recibí ahí
que, por ejemplo, funcionarios públicos, docentes, si yo tuviera un subsidio de investigación, que en este momento no tengo, ya no tengo que viajar más por aerolíneas. O sea, yo podría ir a un congreso internacional con cualquier otra empresa. Esto es un nuevo golpe contra una empresa nacional, como era del Estado, y el objetivo, según he leído en ese mail, yo la verdad que no vi todavía el decreto, el objetivo que está ahí es poder, que las personas que viajan con fondos públicos puedan elegir eventualmente algún lugar más económico. Es posible que en algunos lugares lo haya, pero como nosotros siempre decimos, San Luis. Los vuelos de San Luis acá los son únicos. Exclusivamente aerolíneas, digamos. Sí, así como otros lugares que no son turísticos, suele ocurrir lo mismo. Entonces, son momentos difíciles para el país, no cabe ninguna duda, ¿no? Vos que sos un estudioso de todos los temas que tienen que ver con la conducta política, la conducta humana, pero con fines políticos también, ¿qué le ha pasado al argentino en este año, digamos, vamos a poner así, en este año del gobierno de Milei? Mira, creo que más allá de lo que la mayoría de los medios y las encuestas vienen mostrando, y los datos inclusive del propio INDEC, ¿no? O sea, datos oficiales del Estado Nacional administrado por este gobierno, más allá de un empobrecimiento general de amplios sectores de la población, no por supuesto de todos, que algunos se enriquecieron también, más allá de eso creo que a mí lo que más me preocupa es el discurso, no sé si llamarle cuasi fascistoide o directamente fascista, y la violencia verbal, porque esto sí es algo que por supuesto se ha visto en otro momento de la historia argentina, pero me parece que impulsado desde el Poder Ejecutivo Nacional nunca tanto, digamos, ¿no? Creo y esto sí es preocupante porque es difícil volver de eso. Escuchar porque esto es de nuestra provincia y nos toca a nosotros, ¿no? Escuchar el video del diputado nacional de San Luis hablando de ratas asquerosas, digamos, para las autoridades, creo que hizo las autoridades de la universidad que tomaron la decisión. Acertado, ¿no? Eso el Consejo Superior, el sí. Consejo Superior, la máxima autoridad nuestra. Creo que esas palabras, esos términos, creo que no ayudan a nadie. Ojo, el diputado podría estar legítimamente en desacuerdo, podría haber presentado inclusive una nota diciendo que se sentía agraviado, podría haber utilizado un montón de vías, pero esa facilidad para el insulto fácil, para la descalificación, inclusive de otras y de los que piensan distinto, yo creo que es muy difícil volver de eso, y nos va a costar. Creo que nos va a costar. Y todo esto ha conformado como una conducta del poder, digamos, un presidente que insulta, un presidente que descalifica, un presidente que por otro lado se da el lujo de insultar a otros líderes internacionales. Sí. Lo ha hecho con Lula, lo ha hecho con este premier chino, lo ha hecho con muchos, y después retrocede y tiene que, digamos, no pedir disculpas, sino que taparse. Él cree que se va a borrar todo eso, ¿no? Y creo que lo que está pasando es que él aplica y después cree que se borra de la noche a la mañana. ¿Qué le pasa a la sociedad cuando recibe toda esa violencia del presidente? A mí me parece que genera mucha contradicción. Porque por un lado a mí me cuesta decirlo, pero yo debo admitirlo, ¿no? En el ejercicio del gobierno, Milei está demostrando una inteligencia que yo honestamente creía que no tenía. O sea, una inteligencia para manejar una Cámara de Diputados donde está claramente en minoría, un Senado donde está en minoría, para salir la obtención de leyes, la marcha atrás en los vetos los vetos al Poder Ejecutivo a ciertas leyes. Creo que en ese momento estamos en ese aspecto. Está mostrando una inteligencia práctica, una inteligencia política que de verdad yo creía que carecía. Pero lo preocupante, como vos señalás muy bien, es que cuando se refiere sobre todo a situaciones internacionales, la diplomacia tiene toda una serie de discursos y una serie de pasos que yo creo que cuando uno nos mira a la distancia están bien pensados, ¿no? Desde una declaración de desagrado por algo que el gobierno de un Estado puede hacer, hasta el retiro de un embajador. Imagínate que un presidente uruguayo, Batlle, dijo, no sé si dentro del micrófono, fuera del micrófono, no sé si estaba consciente o no, dijo: los argentinos son unos ladrones o chorros,
y tuvo que viajar un par de horas después a pedir disculpas. Exactamente. ¿no? Rápidamente. Tal cual. Sí, esas cosas son, entonces, esos insultos a Lula, al primer ministro de China y demás, después es difícil volver de eso. En los hechos lo hace, porque no tiene más remedio que negociar con Lula, porque Brasil es el principal socio Totalmente. de la Argentina, no tiene más remedio que aceptar las situaciones el dinero de China, porque bueno, China hoy es el principal acreedor de los Estados Unidos, y es una economía en enorme crecimiento. El otro día, no tiene que ver directamente con esto, pero sí indirectamente, recibí también una información de un colega que me informaba en base a 7 bases de datos internacionales de publicaciones científicas, las 10 primeras universidades en cuanto a producción, ahí es solamente cuantitativa, y de todas las disciplinas que uno se puede imaginar. De las 10 primeras universidades, hoy 7 son chinas. Pero además, lo llamativo es, esto ocurre hoy, 2024, que cuando uno compara con el 2004, el crecimiento de China fue 60 veces mayor. Es decir, hay una... me lo mandó un colega de Perú y un colega de mi edad, y yo le decía, bueno, menos mal que somos viejos, ¿no? Si no, ya tendríamos que estar aprendiendo chino. Porque esto es claro que el mundo académico, es verdad que el inglés todavía sigue siendo lengua franca de los negocios y del mundo académico, pero digo, esto muestra que en 50, 60 años más va a ser el chino la lengua franca, ¿no? Nos costaría acostumbrarnos, así que digo, menos mal que somos viejos, le digo, no vamos a tener que aprender eso. Es realmente llamativo esto, ¿no? O sea, que bueno, finalmente hay que negociar con China, no cabe duda. Y bueno, Argentina no se retiró de los BRICS por una cuestión totalmente ideológica, y yo creo que ahora más de un funcionario del gobierno se está preguntando si eso fue correcto. Debe estar arrepentido. No cabe duda, posiblemente. Estoy con el doctor Hugo Klappenbach, que tuvo la última clase aquí en la universidad y una clase virtual, creo también, la semana pasada. Es un buen momento precisamente para eso, de proyectos de libros, por ejemplo, con muchos integrantes del equipo, desde un libro para la docencia sobre enseñanza de historia de la psicología, que es una deuda que teníamos. Recién acabamos de publicar un artículo de todo el equipo en una revista de Brasil que dedicó un número a la enseñanza de la historia de la psicología. Pensamos eso, pensamos la compilación de las obras escogidas de Antonio Caparrós, que fue un argentino que tuvo que exiliarse en la dictadura militar y que publicó el primer libro que se conoce en castellano como Psicología de la Liberación. Claro. Y que tiene una obra muy vasta y muy diversa. Trata de publicar las obras, no sabemos si completas, pero sí escogidas de él. Tenemos varios proyectos de esa, y por supuesto publicamos, se editó el año pasado la enciclopedia biográfica de la psicología latinoamericana, que son 2 tomos de 800 páginas, que lo publicamos originariamente en inglés con una colega de Brasil y un colega de Colombia, y bueno, queremos hacer la versión en castellano, que ya es algo necesario. También con integrantes del equipo hacer algo parecido sobre una enciclopedia biográfica de la psicología argentina, porque en esa enciclopedia latinoamericana hay aproximadamente 90 biografías de personas de la Argentina, y cuando nosotros hicimos la primera selección ya había como 120 y no fue exhaustiva, y de 30 no se pudo porque se empezó en la pandemia, no había cómo entrar a los legajos de las universidades, de los hospitales y demás. Pero bueno, pensamos que también es momento para hacer eso. Sí, hay varios proyectos como para hacer, que va a ser lindo poder concretar en el futuro, ¿no? Y quienes hicieron, digamos, la base, los cimientos de la psicología en la Universidad Nacional de San Luis, ¿de quién te acordarías, por ejemplo? Bueno, por supuesto, Plácido Horas es un nombre que uno no puede dejar de recordar en todo momento, pero hubo personalidades muy importantes, digamos, por supuesto, la propia Claribel Morales de Barbenza, Carmen Dagfal, Julio Pantano, entre las personas que aproximó por el área de la filosofía, Eva Mikusinski, una persona que, Andrea Piñeda, una doctora en psicología y adjunta integrante de nuestro equipo, integra la gestión, ahora también es la secretaria de Ciencia y Técnica, la FAPSI. Ella ha investigado en particular el aporte de Eva Mikusinski.
San Luis ha tenido nombres realmente importantes en el panorama de la historia general de la psicología en Argentina y en América Latina, porque muchos de ellos fueron inclusive miembros de la Sociedad Interamericana de Psicología, como Plácido Horas, o fueron representantes nacionales de la CIP en Argentina, como Carmen Dagfal. Es decir, todos ellos han alcanzado un renombre de envergadura a nivel internacional. Y bueno, eso también es otra deuda pendiente que tenemos, y gracias por recordarlo, Oscar, porque a veces no se reconoce al que tenemos al lado, ¿no? Efectivamente. Te reconocen mucho más afuera que aquí al lado, ¿no? Tal cual, y eso creo, por eso yo te decía al principio que tuvo un valor agregado, que este homenaje fuera en mi casa, porque digo, bueno, son finalmente mis colegas, mis estudiantes, y digo, así que sí, recordar también a todas estas personas que han trabajado mucho. El otro día hubo un homenaje en el Colegio de Psicólogos de San Luis, muy lindo, a las personas que integraron las distintas comisiones directivas, ¿no? Me acuerdo porque ya ahí lo vi también a Daniel Lentini, estaba Esther Pico, una rectora de la universidad, y muchas otras personas que han tenido una trayectoria, Mechi Loiso, por ejemplo, que han tenido una trayectoria también de mucho reconocimiento. Sería bueno también, o sea, hemos escrito sobre ellos en algunos trabajos, pero la idea también de armar un libro sobre el aporte de San Luis, de cuando éramos Universidad de Cuyo y después Universidad Nacional de San Luis, a la psicología argentina y latinoamericana, creo que también es algo interesante para hacer. ¿Corre peligro la psicología con este gobierno? Digo, por la persecución ideológica a ciertas disciplinas de investigación en las universidades. Lo que sí es muy probable que a nivel de financiamiento y subsidios públicos haya una disminución. De hecho, ya lo hay, esto es claro. Eso seguro. Yo creo que la psicología, en particular en un país como Argentina, Uruguay, Brasil, está muy arraigada. Inclusive están los que sostienen, bueno, ya van a empezar a haber terapias con inteligencia artificial. Ajá. Totalmente no solamente a distancia, sino con el que va a responder va a ser una computadora, digo. Wow. Yo digo, es posible que algo de eso exista, pero creo que no va a desaparecer esto que es cara a cara, inclusive cara a cara, aunque sea en plataformas, como tuvimos que acostumbrarnos a partir de la pandemia. Me parece que es difícil que eso desaparezca, y creo que, como la psicología en general, el comportamiento humano, nuestra subjetividad, interviene en las áreas más variadas de la vida individual y colectiva. Es difícil que pueda desaparecer. Yo creo que va a haber intentos, sobre todo de este gobierno, por desfinanciar todo lo que se pueda. De hecho, quiso cerrar un centro de salud mental importante en la ciudad de Buenos Aires, que el centro Bonaparte, que por suerte se frenó. Va a haber ese tipo de intentos, pero no. En eso sí espero, ojalá no me equivoque, no creo que tenga éxito.